Yo te quiero hablar esta tarde y quiero que me pongas mucha atención. Es muy importante, hermano, que entendamos esto. Algo el Señor nos decía el servicio pasado, en el aniversario, algo como dice la pastora que a mí me quedó grabado, hermano, y algo que el Señor nos ha permitido entender, amén, que no hablemos mucho de Dios, sino que vivamos de Dios, amén, que no nos conformemos con llamarnos amigos de, porque eso de nada nos sirve. Dios no tiene parientes, Dios tiene hijos. Y déjame decirte, hermano, que aunado y ligado a lo que el Señor nos hablaba, esta tarde, hermano, el Señor nos quiere decir que todo lo entreguemos a Dios. Amén. Y yo te quiero compartir en el amor de Cristo, hermano, que cuando no veas salida, que cuando pienses que Dios no te escucha, y cuando crees, mi amado hermano, que vas a desfallecer porque tus fuerzas ya no te alcanzan, hermano, entrégalo todo a Dios. Todo entrégalo a Dios. Ponlo en manos de Dios. A nosotros en nuestro corto conocimiento no sabemos cómo hacer las cosas. Dios sí sabe. Amén. Cuando sientas que ya no puedes, cuando digas, Señor, ya hice todo, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya probé de todo. Anduve a donde tuve que andar y gasté lo que tenía que gastar. Pero Señor, todo sigue igual. Yo te pido, hermano, y te aconsejo como pastor, como hermano en Cristo, que lo entregues a Dios. Todo ponlo en manos de Dios. En el camino de Dios, mi amado hermano, déjame decirte que en el camino de mi Padre, todo lo que entreguemos no es pérdida, es ganancia. Amén. Todo lo que usted le entregue a Dios, quizá en el mundo, hermano, tengamos el conocimiento o quizá en el mundo tengamos la mala experiencia, que cuando entregamos algo lo perdemos. No, mi hermano, en el camino de Dios es al contrario. En el camino de Dios, todo lo que usted entregue, todo, absolutamente todo, es ganancia, mi hermano. Todo lo que usted entregue para mi Padre es ganancia. Ahora bien, mi amado hermano, quiero llevarte a la escritura. No quiero predicarte solamente de algo que yo piense o de algo que yo diga, no, mi hermano, Jehová reprenda. Quiero llevarte a la escritura para que entendamos cómo hace más de 2000 años el Señor ya nos lo había enseñado. Mas ahora el Señor lo tiene en su infinita misericordia, que lo desmenucemos, que lo escudriñemos, para que podamos ponerlo por obra. Amén. Yo te voy a pedir, hermano, que abras tu escritura y vayamos al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Lucas 5:1. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Lucas 5:1. Amén. Lucas 5:1. ¿Lo tenemos? Amén. Yo lo leo, usted me sigue con sus ojos. Amén. Así dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Padre bendito, Señor Dios de la gloria,
Gracias le damos por su bendita misericordia, por su alabanza, por su gozo, por su júbilo. Ahora, Señor, yo le pido en el nombre de aquel que vive y reina, que usted disponga de todo lo necesario, Padre, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestros oídos, Padre, aún de todos nuestros sentidos, papito lindo, para que esta palabra la pongamos por obra, que nos haga no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Padre bendito, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, que de la misma manera que usted me permitió escuchar su palabra, de esa misma manera, Señor, me permita compartirla, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, ato, cancelo y sujeto todo conocimiento, Padre bendito, todo conocimiento de hombre que es bestial, animal y demoníaco, y en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo, todo espíritu de atadura, todo espíritu que viene a hurtar, matar y destruir, todo espíritu de perturbación, de distracción, todo espíritu de robo, de hurto, todo aquello que quiere venir a causar estragos en este lugar, lo atamos de pies y de manos, lo encadenamos con cadenas y grillos, y por el poder de la palabra y en el nombre de mi Señor Jesucristo lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. No tiene parte ni suerte en este lugar, en esta casa, en esta iglesia, en la vida de mis hermanos, Dios bendito de la gloria, y declaro que vallados de ángeles, Señor, son amurallando en este lugar. Gracias, Padre bendito, en el bendito nombre de aquel que vive y reina, la honra y la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios, alábale que Él vive, gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar, amado hermano. Amén. Mi Padre nos habla de Pedro. Amén. Bueno, pues quiero que me pongas atención, hermano, porque es bien importante lo que vas a escuchar. Amén. Porque es bien necesario para tu vida. Porque si en realidad, hermano, tú quieres iniciar un año de restitución, es necesario que entendamos esto. Amén. Bueno, te quiero compartir entonces. Mi Señor Jesucristo, Jesús, le dice a Pedro que apartara una barca. Dice la Escritura que Pedro tenía dos. Y el Señor le dice, aparta una barca. Lo que hace lo primero el Señor cuando llega a la vida de Pedro, antes de hacer cualquier otra cosa, le dice, hey Pedro, entrégame algo. Aparta algo para mí. Pedro, antes de que me conozcas, antes de que seas testigo de mis milagros, antes de que seas testigo de los prodigios, antes de que yo derrame algo sobre de ti, dice Pedro, Pedro, apártame algo. Aparta algo para mí. Entrégame una barca, dice el Señor. Una de las dos, entrégamelas a mí. Es por eso, hermano, que el Señor te dice que cuando tú tienes algo en tu vida que te está minando, cuando tú sientes desfallecer, tienes que entregárselo a Dios. Bueno, pues déjame decirte que en ese primer tiempo, Pedro no dependía de Jesús. Antes de que Pedro fuese uno de los discípulos de mi Señor Jesucristo, Pedro no dependía de Jesús. Hasta el momento en que Jesús llega y dice, Pedro, apártame una barca, hasta ese momento Pedro dependía de su sabiduría, de sus conocimientos, de sus fuerzas y de la experiencia que él pudo haber tenido en el mar. Pedro no dependía de Jesús. Pedro dependía de su propio conocimiento. Pedro dependía de lo que él sabía. ¿Te suena lógico? ¿Te suena familiar? Antes de que nosotros aceptásemos la voluntad de Dios, dependíamos de nosotros mismos. Pastores que yo hace, no es cierto, no me mienta. Antes nosotros vivíamos un evangelio light, un evangelio disfrazado, perdóname que te lo diga, pero antes de que el Señor llegara plenamente a nuestra vida y nos enseñara el precio, el valor de los milagros, antes de que el Señor nos pusiera en el amor de Cristo, en ayuno, en clamor, en oración, antes de que el Señor nos escogiera, hermano, perdóname, pero vivíamos un evangelio apapachador, un evangelio donde solamente dábamos mal testimonio, ¿sí? Bueno, pues Pedro, antes de conocer al Señor, dependía solamente de sus fuerzas. Hermano, a veces nosotros, estando ya en la iglesia, somos como Pedro. Queremos depender de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestro trabajo, y creemos que tenemos la demasiada experiencia en la vida como para salir adelante. Pero déjame decirte que grande lección le da mi Señor Jesucristo a Pedro. Amén. Nosotros, antes de conocer al Señor, dependíamos solamente de nuestras fuerzas. Usted va a decir, pastor, eso hace 10 años, porque tengo 10 años en el Evangelio. No es cierto, hermano, mentira del diablo.
que usted lleve años congregándose en una iglesia, que usted traiga una Biblia bajo el brazo, que usted use traje los domingos, no le hace ser un hijo de Dios, no, mi hermano. No, 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 perdóneme. Pero en esta vida hay dos clases de hijos, los de Dios que hacen su voluntad y los de Satanás que también hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. Jehová lo reprenda. Mas en el amor de Cristo, hermano, tenemos que entender, ojo iglesia, que antes de que Dios haga algo en tu vida, antes de que Dios muestre su poder y su misericordia en tu vida, Dios va a llegar y te va a decir, ¡eh! Apártame algo, entrégame algo de lo que tú tienes, de eso que está ahí, dámelo, dice el Señor. Y tú tienes que ser como Pedro, dejar de depender de tus fuerzas, dejar de depender de tu conocimiento. Hermano, o pregunto yo con todo respeto, ¿hay alguien aquí presente que pueda saber más que el Señor? Que pueda tener mejores cosas que hacer o mejores decisiones que tomar que mi Padre. Pues entonces, hermano, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para poder vivir una vida de restitución, una vida plena, es entregarle algo al Señor. ¿Qué es ese algo? Ahorita lo vamos a aprender. ¿Qué es ese algo? Amén. Jesús llega, ojo, Jesús llega al encuentro de Pedro y lo ve frustrado, lo ve triste, lo ve desesperado. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos llegado a la presencia de Dios así? Frustrados, tristes, con llanto, con dolor, enfermos, chuecos, y muchas de las veces hasta por necios, perdóname que te lo diga. Amén. Porque cuando nosotros no conocemos de Dios, decía un hermano que amo mucho en el amor de Cristo, el que no conoce a Dios en cualquier tortilla se hinca. Y es cierto, cuando no conocemos a Dios, le damos la honra y la gloria a todo y nos olvidamos del Señor. Y resulta que por nuestra propia necedad, por nuestras malas decisiones, llegamos mal delante de Dios. Pues así llega Jesús delante de Pedro. Pedro estaba frustrado, Pedro estaba desesperado. En un momento en donde Pedro siente que nada le sale, mi amado hermano, y que el sustento de su familia está en juego. Ojo, ¿te suena familiar? ¿Te estás identificando en algo que te estoy hablando? Pedro está desesperado. Me puedo imaginar a un Pedro triste, desesperado, diciendo, Señor, ¿y ahora qué hago? Tengo que llevar alimento a mi casa. No sé, quizá mis hijos en la escuela, quizá la ropa, las necesidades. Vamos a hablar al tiempo de hoy. La renta, el gas, la luz, mis pasajes. No tengo dinero. Bueno, pues así estaba Pedro. Pedro, al ver que pasó toda la noche, ojo, un hombre pescador, con 2 barcas, no con una, con 2. Pescador de toda la vida, un hombre que conocía el mar al derecho y al revés, que toda la noche pasó pescando, no llevaba un solo pez. Pedro estaba desesperado, frustrado. Ojo, el Señor va a llegar a tu vida en esos momentos. Cuando tú estés como Pedro, frustrado, desesperado. Y Pedro sentía que el sustento de su familia estaba en riesgo. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos en esa parte? A veces dejamos al Señor porque pensamos que trabajando podemos llevar mejores cosas de las que Dios nos puede dar. No hemos terminado de entender, hermano, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Claro ejemplo, hermano, lo tienes en la Escritura. El Señor alimentó a más de 5,000 almas. ¿Cuánto dinero necesitó? Ni un solo peso. Con solamente 3 peces y 4 panes. Y dice la palabra que hasta sobró. Si usted no le alcanza para comprar el kilo de carne para su familia, compre medio kilo, pero órele al Señor, que el Señor sea el que supla, que el Señor sea dando la abundancia, que el Señor sea dando la llenura de su Santo Espíritu. Y yo le aseguro, hermano, que ese medio kilo hasta le va a sobrar. Y no se ría de mí, póngalo por obra y en práctica, mi hermano. Bueno, Jesús llega a la vida de Pedro cuando Pedro estaba desesperado, cuando Pedro estaba frustrado, a punto de desfallecer, sintiendo que el alimento de su familia estaba en juego, sintiendo que el alimento de su casa, que la renta, que el teléfono, que la luz, que la escuela, que todo lo agobiaba. Le dice el Señor, hey, Pedro, lo primero que hace el Señor es pedirle algo a Pedro. Lo primero que hace mi Padre es pedirle, Jesús le pide que le entregue la barca, sabiendo que es de donde dependía Pedro.
A ver, hagamos entender. Pastor, explícame mejor porque ya no estoy entendiendo. Amén. La vida de Pedro estaba desesperada, llena de problemas, llena de necesidades, con un quebranto fuerte, porque ese día no llevaba un solo peso a su casa y el sustento de su familia estaba en peligro. Llega mi Señor Jesucristo y le dice: Pedro, hey, antes que otra cosa, quiero que me entregues la barca. Una barca, porque esa es la palabra que le pidió una, aquí en el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, perdón, en la 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Le rogó que la apartase de tierra, un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén, gloria a Dios. El Señor le dice: Pedro, entrégame esa preocupación. El Señor le pide a Pedro que le entregue la barca, sabiendo que era el sustento de su familia, que era de donde Pedro dependía. Porque ya entendimos que antes de que conociera a Pedro, a mi Señor Jesucristo, él dependía solamente de sus fuerzas. Llega en un momento tan crucial que el Señor le dice lo mismo que te está diciendo: ¡Ey! Entrégame lo que crees tú que te hace fuerte. Entrégame lo que tú crees que te está sustentando. Entrégame, dice el Señor, lo que hasta el día de hoy no te ha funcionado, pero tú te has querido empecinar en mantenerlo. ¿Qué es lo que al día de hoy, mi amado hermano, usted siente que depende de ello? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su economía? No sé, mi hermano. ¿De qué usted depende más que de Dios? Pedro dependía de la barca. Y el Señor le dijo: hey, Pedro, entrégamela, dámela. El Señor le estaba pidiendo a Pedro que le diera algo de lo que él dependía. Y la pregunta es: iglesia, ¿tú de qué dependes? ¿Dependes de una familia para estar bien? ¿Dependes de un trabajo para sentir una seguridad? ¿Dependes de qué, mi hermano? ¿Dependes de un vicio, de los hijos? ¿De qué dependes, mi amado hermano? Amén. ¿De qué dependes? Pues eso es lo que el Señor te está diciendo. ¡Hey! Entrégamelo. Entrégamelo, apártalo para mí. Entrégalo, mi amado hermano. Dámelo, dice el Señor. Pedro. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué crees? Pedro aún se resiste. Pedro se hace fuerte para entregar lo que él cree que es su sustento. ¿Cuántas veces te ha dicho esta palabra el Señor? Hijo mío, entrégame a tu familia. Entrégame tus enfermedades, tus problemas. Hijo, entrégame tu economía. ¿Por qué no se la has querido entregar? No es la primera vez que el Señor te pide algo. No es la primera vez que el Señor te pide que entregues algo. Eso que nos aparta de la presencia de Dios. ¿Qué es, mi hermano? ¿Qué es lo que tú dependes? Lo que tú dependes. Repito, tu trabajo, tu salud, tu economía, tu familia. ¿Qué es, mi hermano? Pues eso te está diciendo hoy el Señor. Hey, hijo, hija, entrégamelo. Eso que como Pedro sientes tú que tú dependes. Pedro en ese momento yo me imagino que ha dicho: pero ¿cómo te la voy a dar? Él no conocía de Dios, ojo. ¿Cómo te la voy a dar, maestro? Si es la única que tengo para pescar y de aquí depende mi familia. ¿Cómo crees tú que te voy a dar el sustento? ¿Cuántas veces somos así con el Señor? ¿Cómo crees tú que voy a ir a la iglesia a perder tiempo si tengo que trabajar? ¿Cómo crees tú, Señor, que voy a dejar a mi familia antes que tú? No, Señor. Si la tía, el tío, el compadre nunca vienen y cuando vienen, ¿qué va a decir que los dejo solos en casa? Amén. No, ¿cómo crees? Voy para el otro domingo. Al cabo ni va a estar el pastor en la iglesia. Hoy no le toca ir, el otro domingo sí voy. ¿Sí? Y luego hasta preguntan: ¿pastor va a ir? ¿Pastor va a ir? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor te está diciendo: entrégame eso que tú crees que dependes de ello. Hermano, es tiempo que empecemos a entregarle al Señor lo que nos pide. Y el Señor hoy te pide que tú le entregues eso de lo cual te has hecho dependiente. Si tú sientes que dependes de tu trabajo para estar bien, entrégaselo al Señor, porque Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Si tú sientes que tu salud te va a hacer falta, que a medio camino te vas a desquebrajar y que el cuajo se te va a caer, entrégueselo al Señor, que el Señor lo va a coser para que no se le caiga. Amén. Gracias, mi hermana. Si usted siente que es la familia, porque qué bonita familia, pues entréguesela al Señor, amén, de verdad. Yo he aprendido, hermano, que a la familia no la puedo cambiar ni a cachetadas, pero el Señor sí la puede cambiar. El Señor sí la puede transformar. ¿Por qué? Porque yo era bien necio y bien rebelde. El ejemplo está conmigo. Yo era más rebelde que Lázaro. Y mire que el Señor me cambió. A vuelta de todo, pero el Señor me cambió. Amén. Entonces, hermano, el Señor te está diciendo, hey, entrégame eso de lo cual tú dependes. Entrégame eso por lo cual hasta el día de hoy tú te has afanado. Te has afanado con tu salud, te has afanado con tu casa, con tu trabajo, con tus hijos, te has afanado con los bienes materiales, dice el Señor. ¿Y yo qué? Hoy vengo a pedirte lo que es mío, dice el Señor. Hoy vengo a decirte que me lo entregues. Hoy vengo, dice el Señor, así como fui con Pedro. Pedro estaba bien desesperado, estaba desilusionado. Pedro estaba hasta diciendo cosas que no, porque no llevaba sustento a su casa, sin saber lo que iba a hacer el maestro ese día con él. Amén. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer el día de hoy contigo. Siempre y cuando tú le entregues lo que Dios te está pidiendo. Amén. Déselo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Dios te está diciendo, hey, entrégame lo que para ti es primero. Entrégame tu barca. Entrégame lo que tú crees que funciona. Entrégame de lo que dependes. En pocas palabras dice el Señor, hey, te voy a enseñar a depender solo de mí. Quiero que me lo entregues. Quiero que te des cuenta que por mucho trabajo que tengas, por mucha familia que tengas, por mucho dinero que tengas, por muchos bienes, lujos y comodidades materiales que tú tengas, siempre te va a hacer falta algo. Mi presencia, dice el Señor. Hermano, el Señor te viene a decir, hijo, entrégame todo eso. Entrégame el primer lugar que me has quitado. Porque de verdad, hermano, hay quienes anteponen todo al Señor. Antes de estar en la casa de Dios y de servirle, está el trabajo, está el quehacer. Le digo algo, hermano, y no se ofende, hermana, hermano. No se afane por los quehaceres de la casa. Porque usted va a partir con el Señor y ¿qué cree? El quehacer va a seguir. De verdad, las ocupaciones y el trabajo vamos a partir con el Señor y van a seguir. Así es de que aproveche como María, no sea una Marta, sino como María se abrazó a los pies de Cristo y mi padre dijo, esta ha escogido lo mejor y no le será quitado. Hermano, hoy quieres empezar un año de restitución, sé como Pedro, sé inteligente y entrégale al Señor lo que te está pidiendo. Pedro dependía de la barca, ¿tú de qué dependes? ¿Cuál es tu dependencia? ¿Qué es lo que crees tú que necesitas para seguir adelante? Pues déjame decirte que no lo necesitas, solamente necesitas la presencia de Dios. Y eso ha venido el Señor a pedirte que le entregues todo lo que está lo que tú sientes que te funciona, de lo que tú dependes. Amén. O déjame decirte y te hago una pregunta con todo respeto. ¿Te ha funcionado al día de hoy? ¿De verdad? ¿No será por necio, por orgulloso? ¿No será por vanaglorioso, por soberbio, por altivo? Porque a veces, perdóname lo mundano, pero nos sentimos como papá de los pollitos, como la mamá gallina, y pensamos que si nosotros nada funciona. No, mi hermano. En el aniversario yo los compartí algo, hermano. A veces nos va tan bien en la vida que se nos olvida que no es porque somos guapos. A veces nos va tan bien en la vida y se nos olvida que es por el Señor. Y nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios y nos acostumbramos a que nos vaya tan bien que se nos olvida darle la honra y la gloria y le faltamos al respeto. Cruzamos la línea tan delgada que es del respeto hacia mi Padre. Y hoy el Señor te viene a decir, hijo, entrégame eso de lo cual tú dependes. Llámese chocho, pastilla, doctor, médico, trabajo, familia, padre, madre, lo que sea. Hasta pañal, porque no sale si no es con pañal. Hermano, dice el Señor, entrégame todo lo que tú crees que te hace falta para estar bien. Yo vengo este día a hacer el milagro en tu vida como lo hice con Pedro. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, mi hermano. Los que cambiamos somos nosotros. Amén. Déselo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén.
Amén, gloria a Dios. Y sabes una cosa, hoy te dice el Señor algo. Escucha, iglesia, entrégamelo. Entrégame lo que tú sientes que necesitas para caminar, porque yo te haré pescar en momentos inusuales. Te haré pescar en lugares donde todo mundo te dice que no puedes. Te haré pescar en lugares donde todo mundo dice que no habrá un solo pez para ti. Dice el Señor, entrégamelo y yo haré de tu vida toda la restitución que yo pueda hacer. Hermano, entrégale al Señor lo que te está pidiendo y Él te va a enseñar a pescar en el lugar, en el momento y en la hora donde todo mundo dice que no se puede. ¿Por qué? Porque vas a conocer al Dios de los imposibles, al Señor de los milagros, aquel que cuando te dicen que ya no se puede, el Señor te levanta. Aquel que cuando desahucian, cuando te van a desahuciar, cuando te dan las palabras más crueles y te dicen que no hay remedio, que una enfermedad terminal está contigo. En lo personal, hermano, lo sabes y te lo testifico, con una columna rota en 3 pedazos. Cuando te dicen que no vas a caminar, que ya no puedes, es cuando el Señor dice, hey, espérame tantito, entrégamelo y verás cómo te haré pescar en lugares donde todo el mundo dice que no puedes pescar. Eso es lo que Dios vino a traer para ti, esa restitución, siempre y cuando tú le entregues lo que te está pidiendo. Deja de ser como Pedro y deja de confiar en tu sabiduría de pescador. A veces queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. A veces pensamos que como Dios no sabe suplir, yo voy a ir a trabajar más para enseñarle a Dios que así puedo comprar las cosas. Que como Dios no cambia a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, yo voy a meter mi cucharota para enseñarle a Dios cómo se cambia la gente. No es cierto. ¿Sabes una cosa? Y perdóname lo secular, a veces la regamos más porque no tenemos palabras. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Cuando no sepa qué hacer, déjenlo en manos de Dios. Porque nosotros quizá ya como hombres, como seres humanos, hemos perdido la credibilidad por el testimonio que hemos dado. Y es cuando el poder de Dios tiene que empezar a actuar. Acuérdese de Lázaro. De grandes hombres nos ha hablado el Señor, amén. Acuérdese de Lázaro. Lázaro, ¿cuántas palabras tuvo que decir para que supieran que era el resucitado de Dios? Ninguna. Ninguna. Lázaro predicaba sin abrir la boca. Lázaro predicaba solamente con su caminar, porque por donde él pasaba la gente decía, ¡hey! Mira, ahí va el resucitado, ahí va el amigo de Jesús, el cual estaba muerto y resucitó. Lázaro no necesitó decir ni una sola palabra. A veces, hermanos, necesitamos ser como Lázaro, dejar de hablar y permitir que nuestro testimonio empiece a dar fe y empiece a dar fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Testifique con su caminar, hermano. Y hoy el Señor te dice, ¡hey! Deja de ser como Pedro. Deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en tu sabiduría. Deja de pensar que tú puedes hacer las cosas. No te engañes, hermano. ¿Cuántos años llevas tratando de hacerlo y no lo has conseguido? Y no lo conseguirás, ¿sabes por qué? Porque necesitas de alguien que sabe cómo hacerlo. Necesitas de alguien que sabe qué hacer. Y ese alguien es mi Señor Jesucristo. Amén. Déselo fuerte, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entrega tu barca. Entrega eso que el Señor te está pidiendo. ¿Cuál es su barca? A ver, no me diga. Póngale nombre. ¿Cuál es su barca? ¿Su familia? ¿Su casa? ¿Su trabajo? ¿Su economía? ¿Su salud? ¿Cuál es su barca, hermano? ¿Qué es aquello que aún no le ha querido entregar al Señor? ¿Qué es aquello que el Señor tanto le ha pedido y no le ha querido entregar? Hermano, el Señor te dice, y yo te digo esta tarde, hermano, entrégale tu barca y deja que el Señor te enseñe a pescar, porque sabes, ahora quien va a dirigir la barca no eres tú, es mi Señor Jesucristo. Amén. Hazlo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te está diciendo, hijo, entrégamelo. Deja que yo dirija tu barca. Deja que sea yo el que tome el control de todo. ¿Y sabe qué significa eso? Guardar silencio. Amén. Aunque hablen contra ti, aunque te juzguen, aunque te critiquen, mire, usted guarde silencio. Deje que el Señor pelee la batalla por usted. Deje que el Señor dirija la barca.
porque el Señor lo va a llevar a lugares, que quizá lo lleve a un charquito y diga, ¿cómo? En ese charco no puede haber peces. ¿Qué cree? Que mi Dios es el Dios de los imposibles. De ese charquito le va a sacar miles de peces. Hermano, lo que Dios quiere es que usted le rinda su voluntad, que deje de hacer lo que usted quiera y empiece a hacer lo que Dios demanda. Que usted le entregue la barca que hasta el día de hoy no ha podido solucionar. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que ahora lo que Dios le está pidiendo no es algo que salga fuera de contexto. Dios le está pidiendo lo que es suyo. Dígame algo que le ponga como barca. Su casa es de Dios. Su familia es de Cristo. Su trabajo el Señor se lo dio. Su economía Dios se la dio. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Así es que Dios no hace más que pedir lo que es suyo. Dios no hace más que pedir lo que le pertenece. Nosotros a veces somos como Pedro, bien necios. Pedro, ¿sabes? Déjame decirte, vamos a meternos un poquito en genealogía si tú quieres. Pedro era pescador y él conocía de barcas. Pero si nos vamos a lo secular, Jesús de Nazaret tenía por oficio carpintero. ¿Y de qué está hecha una barca? Entonces Jesús le decía, ¡hey Pedro! Tú conoces la barca, pero yo conozco la madera de la que está hecha. Y yo sé lo que puede resistir esa barca. En pocas palabras decía, ¡hey hijo! Tú sabes de tu problema, pero yo sé cómo solucionarlo. Amén. Déselo fuerte, gloria a Dios. Amén, bendito Padre. Tú conoces el problema, pero Dios sabe cómo resolverlo. Pedro, tú te subes una barca. Pedro, tú te vas al mar por los días. Qué bueno, pero ¿qué crees, Pedro? Yo sé de madera. Y yo sé la madera con la que está hecha. Y yo sé cuando esa madera te puede fallar y se puede ir toda la borde al precipicio. Yo sé cuando esa madera te puede responder y cuando no. El Señor sabe de qué estamos hechos. El Señor nos conoce, Él nos formó. Por eso es que el Señor te dice, hey hijo, entrégamelo, dámelo. Dame tu barca, entrégamela. Deja que sea yo el que dirija la barca. Deja que sea yo el que te lleve a lugares donde todo el mundo te va a decir que no se puede. A lugares donde todo el mundo te va a llamar hasta loco. Amén. ¿Sabes que los hijos de Dios, que somos obedientes al Padre, somos los más criticados y los más juzgados? Porque hacemos lo que el Señor demanda, no lo que el hombre quiere. Porque cuando todo el mundo está en la diversión, nosotros estamos en ayuno, en oración, porque nos apartamos de tantas cosas, porque queremos agradarle al Señor con un caminar y con un testimonio, y esto al mundo le llaman locos. Lo que hacemos aquí, hermano, el alabar el nombre de Dios. Yo te aseguro que cuando alrededor los inconversos y mundanos escuchan las alabanzas, dicen, ya están esos locos, otra vez esos locos, y por ahí hasta quien nos llama buitres. Pero gloria a Dios, porque sabes algo, yo antes pensaba que un buitre era un animal feo, no es cierto, no es cierto. El buitre es amigo, de veras. El buitre es amigo. Le digo por qué. Porque el Señor, ¿con qué animal alimentaba a Elías el Señor? Con los buitres, con los cuervos. Amén. Y déjeme decirle que el cuervo era tan amigo que no se comía la comida. Llevaba la comida en el pico. La llevaba en el pico. Así que el cuervo es amigo. Amén. El buitre es amigo. Entonces, hermano, gloria a Dios. Pero volvemos a la prédica. El Señor te está diciendo, hey, entrégamelo. Y yo te haré pescar en lugares donde todo el mundo te dice que no se puede. Pero no te preocupes que te digan loco, dice el Señor. Tú conoces el problema, yo conozco cómo solucionarlo. Te van a llamar loco. Escrito está, dice mi Padre, que te blasfemarán, que te ofenderán, que levantarán falso testimonio contra ti. Gózate, dice el Señor, siempre y cuando esto sea verídico, siempre y cuando hablen verdad. Así es que mientras usted y yo le sirvamos al Señor, que nos digan locos. ¿Qué decía Pablo? Si estoy loco, es para Cristo. Y si estoy cuerdo, es para vosotros. ¿Sí? Para muchos el camino de Dios es una locura. Para muchos el apartarnos del mundo y dejar tantas cosas y vicios es una locura. Pero déjame decirte, es una locura inmensa que repetiría 1000 veces en mi vida. Pero amén, hermano, el Señor te está diciendo lo que le dijo en su momento a Pedro. Pedro, entrégamelo. Pedro, déjame decirte que yo sé lo que tú tienes y sé cómo resolverlo siempre y cuando tú me lo entregues. ¿Sabe algo? Que Dios no le puede obligar a hacer las cosas.
Dios nos da un libre albedrío. Ese libre albedrío es la libre decisión. Usted es libre de decidir si sí o si no se lo entrega. Dios es un caballero. Dios no toma las cosas a fuerza, solamente lo que le pertenece. Y Dios le está pidiendo que hoy le entregue lo que es suyo. No se resista, hermano, en verdad. Empecemos a vivir en la fe y empecemos a vivir por la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios te dice, si tú me entregas eso que tú no has querido entregar, yo te entregaré la gloria más grande que has visto. Ojo, si tú me entregas eso que al día de hoy no me has querido entregar, yo te entregaré la gloria más grande que has visto. Hermano, amén. Déjalo fuerte. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano, testimonio de esto hay mucho. Ahorita habemos hermanos que estamos pasando por procesos. Pero déjame decirte, hermano, que cuando el proceso te raspa, cuando el proceso te talla, qué rico, porque vas recibiendo bendiciones. Porque así como el Señor te está metiendo al horno de fuego, también el Señor te está bendiciendo. También, por un lado, ojo, al momento de la prueba, al momento de la lucha, al momento de mostrar fe, nos quebrantamos, sí, claro, somos carne y nos hacemos para un lado y para el otro, pero si nuestra raíz está fundamentada en el Señor, no seremos derribados. Amén, díselo fuerte, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que entregarle a Dios eso que hasta el día de hoy es nuestra barca, eso que nosotros pensamos y creemos que nos hace sentir bien y que dependemos de Él. Yo sin mi trabajo no vivo, mentira del diablo, el Señor te va a sustentar. Es que yo sin mi salud, mire, me voy a sentir mal. Hermanos, yo no entiendo, cierro mis ojos para no herir a nadie. Hermanos que se sienten enfermos y no vienen a la iglesia. Yo pregunto como, ¿por qué? No sería tanto como ir a comprar la pastilla y no tomársela. ¿Sí? Porque, amén, déselo fuerte, hermano. ¿Por qué? Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Si usted está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Correr al médico. ¿Y qué hace después? Pues tomarse el medicamento. ¿Para qué? Pues para sentirse bien. De lo contrario sería una locura. Bueno, pues si usted se siente mal y está enfermo, ¿por qué no viene a la iglesia? No me diga, quiere decir entonces que no ha creído en el Señor. Y si no, escúpame la cara. Porque si usted creyera en el Señor, sabría que aquí va a ser sano. Sabría que aquí el Señor lo va a levantar. Amén. ¿Qué cree? Que entonces no le ha querido entregar su salud al Señor. No, pastor, es que cuando yo me siento, mentira del diablo, usted es un comodino convenenciero, cuenta chiles, come cuando hay. Porque solamente visita, amén, porque solamente visita el árbol cuando tiene fruto, no me diga que no, ladino. Porque solamente está con el sol cuando le conviene, pero cuando tiene que estar aquí, ¿qué cree? Soldadito de chocolate. Todavía le soplan y se derrite. Ay, pastor, ya no quiero, deme mi muñeca, ya me voy. Que el Señor le bendiga. ¿Sabe una cosa? El camino de Dios es para valientes. El Señor no quiere cobardes. El Señor quiere valientes que arrebaten. Valientes como ese Pablo, valientes como ese Saulo de Tarso, que le dieron una, lo apedrearon, lo revolcaron, y dice la palabra que ese hombre solamente se sacudió y siguió adelante. Ah, pero ¿cuántos payasos sabemos en las iglesias? ¿Cuántos aquellos que decimos creerle al Señor? ¿Cuántos aquellos que cuando una gripa nos tiene en cama no vamos a la iglesia? Es que me siento mal. Hermano, no me deja mentirlo, el Señor es testigo. No sabe cómo traigo el estómago ahorita. De verdad, siento que me revienta. En 2 días, ¿cuánto llegué a dormir a la casa, pastor? 2 horas, en 2 días. Y así, y vieron usted el trabajo que me costó, sí, la verdad, les habla mi carne, vieron usted el trabajo que me costó levantarme de verdad, pero trabajo, hermano, y traigo el estómago a reventar. Ah, no, pero para mí hubiera sido bien fácil. Vengo de trabajar, estoy cansado y además soy el pastor. Pero yo pregunto, ¿y eso qué? Delante de Dios no eres nadie. Delante de Dios no hay títulos. Amén, por eso estoy aquí. Amén, porque yo quiero la gloria de Dios. Porque yo le he creído al Señor que aquí me va a sanar, que aquí me va a restaurar. Entonces, hermano, ¿verdad que no le hemos creído al Señor? Que aún seguimos siendo como Pedro, que aún seguimos guardando nuestra barquita, porque está nueva, porque es de madera fina. Mentira del diablo. Quiere que saquemos otra cosa, las va a ir sacando poco a poco. Su trabajo, su salud, su familia, ¿qué más? Sus hijos.
También yo tengo hijos. Uy, pero que no me los toquen porque entonces sí. No es cierto, mi hermano. Usted, su barca se llama sus hijos. Porque a veces nos metemos más en los zapatos y los pantalones de los hijos que en los nuestros. Compramos problemas ajenos. Adquirimos situaciones, maldiciones generacionales ajenas. A veces el traje de papá y mamá gallo gallina nos queda tan grande que les hacemos un daño a nuestros hijos. Porque en lugar de servirles de piedra de tropiezo, en lugar de exhortarlos, los apapachamos. Porque en lugar de decirle, hey hijo, estás mal, a ver hija, ven y siéntate, ¿qué pasa con tu conducta? ¿Qué pasa con tu conducta, hijo? Al Señor no le agrada, pero ¿qué cree? Como somos convenencieros y nuestra barca se llama hijos, si le hablamos hacia nuestros hijos se enojan, se van los angelitos, ya no me visitan, enójese cuando no lo visite el Señor. Hace años la palabra de Dios nos dice que, que les visitaba el ángel de Dios a un estanque en Siloé, y el primero que llegaba y se metiera sano, hermano, ya no espere el ángel ni el estanque. Este es el estanque, el ángel es la presencia de Dios. Y ahorita el Señor está tocando, ahorita el ángel de Dios está descendiendo y está tocando. Eso usted tiene que ser el primero en llegar a ese estanque, pero no espere ver un estanque como en Silo. El estanque se llama barca, dámelo, dice el Señor. Amén, déselo fuerte, amén, gloria a Dios. Entonces tu barca se llaman hijos, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta dónde te está llevando eso? ¿Ya te diste cuenta a qué puerto te está llevando ese lago llamado hijos, esa barca? ¿Te apartaste de Dios? ¿Te cortó la presencia? ¿Cuántos géneros, maldiciones llevas a tus espaldas a causa de que tú compraste problemas ajenos? Y sabes una cosa, si hoy no le entregas a Dios lo que te está pidiendo, si hoy no eres capaz de ser humilde y decirle amén, Señor, yo reconozco, aquí está mi barca, déjame decirte que nunca verá la gloria de Dios. Porque tú clamas y esperas el día en que el ángel descienda. Hoy el ángel está descendiendo. Y sabes algo, hermano, hermana, no hay peor ciego que el que no quiere ver. De verdad, hermano. Cuando el Señor nos lo pone enfrente y tan claro es como ahorita, ¿sabes algo? A veces no lo hacemos por falta de humildad, porque a veces no queremos reconocer lo que hicimos, porque a veces no queremos reconocer que hicimos mal, que apapachamos, que tapamos, que solapamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que nuestra barca al día de hoy se siguen llamando hijos. ¿Qué otra cosa quiere que pongamos? ¿Trabajo? Ya ni hablar. Trabajo por Dios, hermano. ¿Cuántos hermanos no van a la casa de Dios por trabajar? ¿Cuántos afanes se llaman dinero? Y sabe una cosa, yo siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo, el panteón está lleno de muy buenas intenciones. Siempre tuvo la buena intención de servirle a Dios. Siempre tuvo la buena intención de cambiar. ¿Pero qué cree? El próximo domingo. Hermana, hermano, espéreme para el otro año. Espéreme, ya casi. El año que entra. ¿Y quién pide tiempo si no sabe si mañana va a despertar? Por ahí en una iglesia de Júpiter, una hermana se aventó una puntada así. El año que entra, ah, caray, ¿cómo? Sí, el año que entra, que el Señor se espere tantito, que tome turno como en el banco y que se siente. Hasta el año que entra lo atiendo. Ahorita estoy muy ocupado haciendo mis cosas. Por Dios. Entonces tu barca se sigue llamando trabajo, ¿verdad? Bueno, pues mi hermano, yo te pregunto, ¿cuál es tu miedo? ¿Por qué tienes miedo a entregarle al Señor las cosas? ¿Sabes algo? No es miedo. ¿Me permites meterme un poquito más allá? ¿Me permites quitarme el traje de pastor y meterme un poquito más como predicador? No es miedo, ¿sabes? Es falta, así como esto lo voy a decir, es arrogancia, porque te falta humildad para reconocer que estás mal. Cuando tú le entregas a Dios algo, es porque tú reconoces hasta el día de hoy que estás mal, que has hecho mal confiando en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía, en tu casa, en tu carro, en tu ministerio. Sí, también. Hay quienes nos metemos en el ministerio confiando más en Él que en el que te lo dio. Y a veces nos falta la humildad de reconocer a Dios, ponernos de rodillas y decirle, Señor, me entrego a ti, Padre. Y empezar a entregarle al Señor todo eso que se llama barca, que nos está deteniendo. No es que nos dé miedo, hermano, no. Es que nos falta humildad para reconocer, ¿sí?, que hemos hecho mal las cosas delante de Dios. Y nos falta valor
para aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Porque déjame decirte que el camino de Dios, como decía mi pastor Mundo, no son pepitas, no, mi hermano. Y si no, pregúntenle a los guerreros que hemos estado peleando y arrebatando. ¡Hay poder de Dios! Amanece uno con el cuerpo, y no nada más espiritual, no. Amanece uno con el cuerpo físico morado, moretones, golpes. Amén. De repente dice uno, ¿y esto? Y un chichón, y una bola, ¿sí? Amanece uno, y ahí está mi esposa, gloria a Dios que es en la casa, rasguños en la espalda. ¿Y ahora quién te rasguñó? Pues, ¿qué te peleaste con un perro, un gato? ¿Qué? Rasguños en la espalda, hermanos. Moretones, hinchazón de manos, de piernas. Hermano, el camino de Dios no es fácil. El valor para aceptar lo que Dios tiene para ti. Por eso es que muchos pastores no se meten a la guerra espiritual. Y lo digo con todo amor y humildad. Porque no quieren padecer físicamente los estragos de la guerra. Pero hoy el Señor te dice, hey, entrégame eso de lo que tú dependes. Si tú me lo entregas, yo te haré ver la gloria más grande que puede existir. Solo que tú lo entregues. Amén, gloria a Dios. Ojo, iglesia, Dios no quería enseñarle a Pedro cómo pescar. Dios quería enseñarle al Dios de los milagros. Traducido al día de hoy, Dios no quiere que conozcas un milagro, porque sabes, el día de hoy fuiste testigo de un milagro cuando abriste los ojos en la mañana. Cuando nosotros abrimos los ojos, es un milagro que el Señor nos dé la vida. Pues Dios no quiere que conozcas un milagro. Dios quiere que conozcas al Señor que hace los milagros. Pero esto tiene un... Amén, díselo fuerte. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero esto, hermano, tiene un precio. Esto tiene un precio. Es muy bonito. Y yo soy amante de las iglesias gozosas, amén. Pero no soy tan amante de aquellas que solamente se gozan en humo. Aquellos pastores, hablamos de la doctrina de la prosperidad, ¿se acuerdan? Amén. De la doctrina de la prosperidad, cómo se maneja, cómo funciona. Bueno, yo soy amante de las iglesias gozosas, pero no de aquellas que se gozan en vano. ¿Por qué? Porque a veces el pastor, el siervo nos habla de cosas lindas y hermosas y nos gozamos, pero se le olvida decirnos del precio que cuesta. Amén. Es como si ahorita les antojara, no sé, un viaje en un Rolls Royce, en un BMW, un carro carísimo, ¿no? Es decir, pastores que me está antojando ese viaje, mejor dígame cuánto me cuesta tener ese viaje. Hermano, yo te estoy hablando de la gloria de Dios, pero también te quiero hablar del precio que cuesta tener la gloria de Dios. El precio de pagar, hermano, es aguantar insultos, vituperios, difamaciones, aguantar incluso hasta físicamente, hermano, porque nosotros tenemos que entender que Jehová es mi pastor y que la justicia es de él, amado hermano, que él va a pelear la buena batalla por nosotros, que mi Señor Jesucristo, frente a Pilatos, frente a todos los que le acusaban, no abrió su boca. E incluso se asombraban diciendo, ¿cómo es posible que este hombre no hable nada? ¿Cómo no es posible que no se defienda? Porque él no tenía nada que defender. Porque él sabía que tenía un abogado llamado el Padre. Y dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre en el Hijo. Quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos que decir nada. Pastor, ya me confundió. Sí, mi hermano. No haga nada, no diga nada, déjelo todo en manos de Dios. Entregue su barca a quien le va a llevar a pescar en lugares donde nadie le puede decir que va a pescar. Entréguele su barca a aquel que sabe qué hacer. Pero no nada más es entregarla y no nada más es decir, pastor, no, mi hermano, a ver, véame. El decirle, entréguele a Dios es decirle, se va a meter en ayuno, se va a meter en oración, se va a meter en clamor. El día de hoy lo van a zarandear de a gratis. El día de mañana usted va a tener que orar por el hermano, por la hermana, por su pastor, por la pastora, y a causa de esas guerras usted va a tener consecuencias. A causa de esa guerra le va a venir un descuido en su economía, en su salud, y por qué no, hasta una endecha físico familiar. Ay, como que ya no me gustó. Como que eso de ya, pastor, ya no me gustó. Nos quedamos en lo bonito, en lo rico y aleluya, gloria a Dios. Pero ya cuando el pastor empieza a hablar del precio, como que ya no me gustó.
Como que mientras el hermano, la hermana oraban por mí y en silencio y nunca nadie me dijo lo que él pasaba a causa de mi guerra, pues qué rico y qué suave, ¿no? A final de cuentas, pues es el hermano, la hermana, es el pastor, ese es su trabajo, para eso se alquila. Pero cuando el Señor dice, hey, el año de la restitución, ojo, darás de gracia lo que has recibido de gracia. ¡Ay, poder de Dios! Amén, dáselo fuerte, amén. Amén, gloria a Dios. Ay, poder de Dios. No dudes, hermano, en entregar lo que Dios te pide. De verdad, después de haber entregado su barca, Pedro cosechó en gran manera. Dice la palabra, y ojo, la palabra, esta historia no termina mal, porque dice la palabra que después de que el Señor le pidió su barca, después de que el Señor le dijo, ay Pedro, a ver, deja de confiar en ti, te voy a enseñar a confiar en mí. Pedro, tú conoces tu barca, pero yo conozco de qué está hecha. Tú te conoces a ti, pero yo te formé y sé quién eres. Y yo sé que si pongo carga, yo sé que si pongo proceso, sé que lo vas a llevar porque te conozco. Dice el Señor, solamente usted guarde silencio, calladamente, dice el Salmo, esperaré en Jehová, calladamente esperaré en Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces, amén, gloria a Dios, díselo fuerte, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, dice la palabra que después de que Pedro le entregó la barca al Señor, después de que Pedro aún, yo me imagino un Pedro así como que rebelde, como que, pero ¿cómo? En fin, bueno, pues ahí está, ándale pues, súbete ella, te la entrego, es tuya. Después de que eso pasó, Pedro pescó milagrosamente a aguas no tan profundas, en horario, en lugar y en momento donde todos dirían, no, Pedro, no vas a pescar. Si ya te metiste mar abierto toda la noche y no pescaste ni un pez, ¿cómo crees tú que en la orilla puedas pescar? Por Dios, además es la hora de la mañana en la que los peces no están, ahorita están abajo, no están los peces. Pero ¿qué crees? Pedro no conoció el milagro, Pedro conoció al Señor que hace los milagros. Y dice la palabra que sus redes se reventaban, que le habló a los demás, hey, vengan, y las dos barcas se hundían de la cosecha. Así es el Señor, mi hermano. Decía un pastor que conozco y que amo mucho, cuando Dios te da, te pone hasta para llevar. Amén. Así de que, hermano, si el Señor le va a dar, le va a dar a grande manera. Yo me quedo con esto que el Señor me dijo hace rato. Si tú me entregas lo que te he pedido, yo te haré conocer la gloria más grande que has visto. Ay, poder de Dios. Amén. Déselo fuerte. Amén. Yo te voy a decir algo, hermano. Y ya casi termino con esto. Dios hará contigo cosas que la gente no va a creer, cosas que la gente va a dudar, pero a la postre todo mundo va a reconocer que Dios está contigo. Las cosas que Dios va a hacer, las cosas que Dios va a hacer contigo, las sanidades que Dios va a hacer, la gente no las va a creer. Y te va a decir que estás loco, que no es cierto. Pero sabes, a la postre todos ellos van a reconocer que Jesús está contigo. Hermano, si tú quieres este año vivir esa restitución, esa restauración que el Señor ha prometido, si en verdad quieres que el Señor haga este año el año de Shalom, hermano, yo te pido en el amor de Cristo, no mañana, hoy. Haz de cuenta que tú eres Pedro, haz de cuenta que estás a la orilla, haz de cuenta, hermano, que tu familia depende completamente de esa barca y que el día de hoy tus hijos, tu familia ya te hablaron, dijeron, papá, mamá, tengo hambre, amén, gloria a Dios, déselo fuerte, amén, bendito eres, amén, amén, amén. Haz de cuenta, mi hermano, que te están hablando de tu casa y que sabes que hay hambre, que hay necesidad, que hay carencia y con la desesperación de saber que no llevas un solo peso para tu casa y que en el camino te encuentra mi Señor y te dice, hey, dame lo que tienes, Señor, dame lo que tienes. Aprende a confiar en mí y que te diga el Señor, tú vas camino a tu trabajo, a suplicarle al patrón que te regrese el trabajo, a humillarte en tu carne con alguien que te preste, a ver caras ajenas, a conseguir qué sé yo. Y el Señor te dice, hijo, hija, no tienes necesidad de eso. Entrégame esa preocupación. Váyase a su casa que le está esperando un banquete. Pero Señor, ¿cómo? Váyase a su casa. Y luego, ¿qué crees? Que el Señor manda hasta los inconversos. De verdad.
Si usó una burra para dar palabra, que no ocupe un brujo. Amén. El Señor manda a los inconversos y dice, ¡ey! Regrésese a su casa. Entregue su carga, entregue su barca y váyase a su casa. Pero a veces uno es bien Lázaro, de veras. A veces uno es más Rebeco que el mismo Jonás. A veces el Señor ya te lo dijo, te lo quitó y a veces, hermano, el Señor nos deja la enfermedad a un lado. Nosotros la volteamos a ver y decimos, ay, tantos años contigo, me la echo encima otra vez. Y el Señor se la vuelve a quitar. Y otra vez uno así como que le da la vuelta, como a los de la bolita. ¿Se ha visto los paleros de la bolita? Que está el cuate ese moviendo su tablita y los paleros alrededor. Y otra vez pasamos así como que, ay, mira qué enfermedad, está solita. Ay, pobrecita. Tantos años. Otro ratito, Señor. Y pum, se la vuelve a poner uno. Y el Señor otra vez, hijo, ya te la quité, hermano. Haga de cuenta que hoy encuentra al Señor en ese camino, con esa desesperación. Y que el Señor le dice, ¡hey! Entrégame tu barca. Señor, entrégame tu barca. ¿Crees en mí? Sí, pues ahora créeme. Vete a tu casa. Vas a encontrar todo solucionado. Vas a encontrar que hay abundancia y vas a llevar la paz de mi gozo. Señor, solamente entrégamelo, dice mi Padre. Acuérdese, hermano, si usted le entrega a Dios lo que Dios le está pidiendo, Dios le hará conocer la gloria más grande que jamás ha visto. Amén, gloria a Dios. Déselo fuerte, amén. Amén, gloria a Dios. Todo depende de usted, mi hermano. Que hoy, si escucha, dice la palabra de Dios, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú escuchas esta palabra, hermano, hermana, y verdaderamente quieres ver la gloria más grande que jamás has visto, hoy, no mañana, hoy, entrégale a Dios tu barca. Entrégale a Dios lo que te está pidiendo. Entrégale aquello que como Pedro crees tú que te va a sostener. Pedro pensaba que su sabiduría, su conocimiento del mar, su conocimiento de pescador, aunque no una sino dos barcas, él pensaba que lo iban a sustentar. ¿Y qué crees? Que no. Hasta que llegó el maestro, hasta que el Señor que hace los milagros llegó a su vida. Y tan grande y abundante fue la cosecha que, como dice la Escritura, las dos barcas se caían, se hundían de tantos peces, en donde todo el mundo le puede haber dicho, Pedro, estás loco. A ver, ¿por qué un hombre viene y te dice que eche las redes cuando tú ya pasaste toda la noche, cuando como pescador fuiste a los lugares estratégicos donde tu conocimiento, donde tu confianza de hombre te dijo que ahí iba a haber pesca? No la hubo. ¿Estás loco, Pedro? ¿Cómo crees tú que...? Ay, hermano, el camino de Dios es para los locos. Yo soy uno de ellos, de verdad, hermano. Porque por locura, hermano, para locura del hombre, pero para la gloria de Dios hacemos las cosas. Entréguele eso al Señor, hermano, verdaderamente. Este año, hermano, yo quiero pasar un año completo de restitución, un año completo de restauración, de restitución, porque el Señor me ha enseñado, no sé tú, pero yo creo, hermano, y el Señor me ha enseñado que en Cristo Jesús todo, todo es recuperable. ¿Qué es lo que te ha robado el enemigo? ¿De qué es lo que te aferras? ¿Tu conocimiento de hombre te hace pensar que eso te vas a sacar adelante? No, mi hermano. Recuerda que Pedro sabía de barcas, pero Jesús sabía de madera. Tú sabes de problemas, pero Dios sabe cómo resolverlos. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Yo declaro que esta palabra llega a tu vida, que esta palabra llega a tu vida siendo una rema. Y acuérdate, hermano, que cuando sientas desfallecer, cuando sientas que tus fuerzas ya se han ido, cuando crees tú que ya no hay más, recuerda que es el Señor diciéndote, anda, levántate, que aún hay más batalla, que aún hay camino que recorrer, aún hay más camino que recorrer. Es mi Padre poniendo su brazo, su mano en tu hombro. Es mi Padre dándote fuerzas como las de un búfalo, soplando aliento de vida y diciéndote, hey, Pedro, Pedrito, entrégame tu barca. Pero Señor, Pedro, Pedrito, a la postre, yo voy a hacer cosas que la gente no va a ver, pero a la postre va a reconocer que yo estoy contigo. Porque cuando el Señor te sana, los ojos del mundo no lo pueden ver, pero después van a decir, ah, sí cierto, si era sana.
Ah, mire, ya camina, no se murió, sí la sanaron, sí. Y lo primero que el mundo pregunta, ¿qué brujo la curó? Jehová reprenda el poder infinito de Dios, amén. Porque acuérdense que cuando Dios ordena, hasta el enemigo obedece, amén, amén. Acuérdense que, amén, déselo fuerte, amén, gloria a Dios, amén, amén. Así de que hermano, de verdad, yo te invito a que entremos por la puerta estrecha. Yo te invito a que nos salgamos del camino angosto y espacioso y que entremos por esa puerta estrecha. Ojo, quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y que aquel que no entra por la puerta es un salteador. ¿Qué quiere decir? Que no hay atajos, que no hay caminos. El camino para la gloria de Dios que el Señor te ha prometido es en la presencia de mi Padre. Y a partir de ahorita, amado hermano, tenemos que aguantar el horno como Daniel. Tenemos que aguantar esas fauces de leones tan hambrientos y tan rugientes como las que llegaban a su vida de este varón. Tenemos que aguantar que hablen de nosotros como lo hacía José. Sus hermanos decían que estaba loco, que era un soñador. Mi padre le da una revelación donde 6 soles, donde 12 soles se rinden ante uno, 12 o 7, no recuerdo, para no mentir. Y la interpretación dice su papá, ¿cómo es posible que hasta yo me rinda ante ti? Y empezaban a hablar de ese varón, por lo que el Señor ponía en él. Amén. Por ahí llegó a Egipto y una mujer medio maliciosa también le causó por ahí problemita. Se le insinuó, este varón se hace a un lado y llega a la cárcel y todo el mundo puede haber dicho, ay, pobrecito José era inocente. No es cierto, era plan y propósito de Dios, porque fue la manera en la que él iba a llegar a Faraón. Si José no hubiera caído a la cárcel, jamás hubiera llegado a Faraón. Entonces, hermano, para lo que el mundo es locura, para lo que aún para ti, para mí está fuera de orden, están los planes de Dios. Y eso se refiere a entregar la barca, calladito. Dice la palabra de Dios, confiadamente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Tenemos que aprender a guardar silencio, no cuestionar las cosas de Dios. Acuérdese, hermano, que el camino de Dios no es para preguntar ni para entender. El camino de Dios es para obedecer. Amén. Y si no, pregúnteme a este varón al que el Señor le mandó y le ordenó que comprase una mujer. Amén. Una mujer adúltera y que aún tuviese familia con él. Imagínense cuánta la blasfemia. ¡Ay, poder! Comprar una mujer y luego hubiera comprado algo mejor para comprar una adúltera. Poder de Dios, guarda tu boca, no sabes el propósito que el Señor tiene. Amén. Entonces, hermano, bienvenidos al camino de Dios. Bienvenida, iglesia, a la tienda de la fe, donde todo tiene un precio, donde nada se regala, donde las bendiciones tienen nombre y apellido. Pero sabes una cosa, jamás estarás solo. Aquel que vive y reina prometió y cumplirá que estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que nunca jamás estaremos solos. Que su Santo Espíritu, por eso es que Él partió y le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque el Consolador vendrá. Cuando Él partió nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, aquel que redarguye en ti, aquel que te habla, aquel que te ministra, aquel que no te deja hacer las cosas que al Señor no le agradan. Así de que, hermano, tenemos todo para empezar a caminar sobre la barca, para empezar a pescar esa pesca milagrosa y ver, no sé tú, hermano, pero yo creo en esa palabra que el Señor me dio, ver la gloria más grande que jamás mis ojos hayan visto. Y yo lo declaro por fe que así será. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.